Jesús dijo 7 frases mientras moría, colgado en un madero. Y ustedes saben que el madero era símbolo de maldición. Maldición porque era maldito todo el que fuera colgado en un madero. Jesús no se hizo pecado. No escuche esa palabra porque eso es una herejía. Jesús no se hizo pecado. Jesús cargó el pecado de la humanidad al ir a una cruz. Pero se hizo maldito porque tocó la cruz, que era maldición para la ley del pueblo. Y aún en su agonía, cuando el dolor le consumía, emitió frases que deben afectar, escuche, afectar positivamente la vida de cada uno de nosotros. Porque si tú tomaste esta vocación y pusiste las manos en el arado, no tornes tu mirada atrás, porque lo mismo que le pasó a Jesucristo nos está pasando a nosotros. Yo prediqué hace unos tiempos atrás el sencillo evangelio de Cristo. 4 cosas, ¿se acuerdan? Tomar tu cruz, morir, resucitar y vida eterna. La primera palabra es una frase de misericordia. Yo le llamo la frase de misericordia. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígalo conmigo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. Cristo se compadecía de todos, de los enfermos, los sanaba, de la gente hambrienta les daba de comer. Pero lo extraordinario es compadecerse del enemigo. Eso es lo más difícil. ¿Quién se compadece de un enemigo? Nadie. De los que nos hacen daño. De los que nos hieren con palabras hirientes, con actitudes hirientes, de los que nos afrentan. Hasta este punto llegó el amor de mi Cristo en la cruz para decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es seguro que los enemigos de Cristo esperaban oír allí en una cruz maldición. Yo estoy más que seguro que los fariseos y los escribas estaban locos por escuchar palabras obscenas e injurias de parte de Jesús. Esperaban oír por lo menos quejidos de dolor. Y fíjense que de él no salió ni un grito, enmudeció, cayó su boca, sino expresó una plegaria de misericordia, una dulce y suave oración de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es nuestra actitud hoy en día. Porque nosotros, cuando tomamos el arado, cuando nos metemos a las filas del evangelio, somos injuriados, somos vituperados, somos abusados. Nos dicen aleluya, mira aleluya. Y te vacilan y te montan bullying. ¿Y cuál es la actitud de nosotros? ¿Pelear? No, Cristo no haría eso. La actitud de nosotros es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo interesante del verbo griego es que no está en pasado. Lo interesante del verbo griego es que no está en pasado, perdónalos, sino está en gerundio. ¿Cómo se come eso? Para los que saben gramática. O sea, iba diciendo:
En otras palabras, esta frase fue repetida varias veces durante el cruel proceso. No solamente fue en la cruz, sino en el proceso la iba repitiendo. Y se ha dicho con razón, por ahí hay un refrán que dice: comprender es perdonar. No hay nada más lindo que hablar de amor y de perdón. Y de tú irte a la cama y decir: qué lindo, hoy me salió una carga de encima. Me saqué una carga porque pude hablar con alguien que no veía, o pude hablar con esa persona que me había injuriado, o pude arreglar las situaciones porque no estaban bien. Pero él comprendía la ignorancia de este horrendo crimen. Un crimen que para los ojos del pueblo estaban haciendo lo correcto. Un crimen que para los ojos de los religiosos estaban haciendo lo correcto. Él decía: perdónalo porque no saben lo que hacen. Para mí me suena hasta un poco sarcástico la frase que Jesucristo dice, porque él sabe que Dios necesitaba que el sacrificio en la cruz fuera perfecto para poder salvar a la humanidad completa. Sin ese sacrificio no hubiera remisión de pecados si su sangre no se hubiese derramado. ¿Alguna vez has sentido algún dolor tan agudo y tan difícil que a veces ese dolor te dice: prefiero morirme? Ahora, lleva ese dolor a la máxima potencia. ¿Cree usted que sería capaz en ese momento, pasando un dolor tan fuerte, clavos, sin anestesia, la sangre perdiéndose, horas en una cruz, moribundo, y tener las agallas de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Hay que notar que en ese momento Jesús estaba siendo, número 1, torturado, número 2, injuriado, número 3, calumniado. Y sin embargo elevó una oración que marcó el mundo entero. Una oración genuina. Él es un Dios de perdón. Él es un Dios de misericordia. Él sabía que necesitaba llegar a la cruz. Él mismo enseñó a perdonar hasta 70 veces 7. Por eso él tenía que decirle a su Padre: perdónalo porque en mi humanidad yo no lo puedo hacer. Perdónalos tú porque no saben lo que hacen. La palabra alentadora. La palabra alentadora. Lucas 23, 42 y 43 dice: y dijo a Jesús el buen ladrón. ¿Cuántos conocen al buen ladrón? ¿Cuántos conocen al buen ladrón? ¿Se acuerdan del buen ladrón? Eran 3 cruces. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En qué cruz? Eso lo saben, ¿verdad? Lucas 23, 42, 43 dice: y dijo Jesús a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, en tu reino, perdón. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, en ese momento, el paraíso quedaba en la tierra. ¿Recuerdan la parábola de Rico y Lázaro? Rico y Lázaro, dice que una gran cima dividía el lugar de tormento del paraíso. Quiere decir que según los teólogos y los teólogos y toda esa gente comentarista, y yo llego a la misma opinión, de que el paraíso junto con la cautividad estaba allá abajo en la tierra. Por eso él bajó a las profundidades para aparecerse a la cautividad y a los mártires del Antiguo Testamento y decirle a ellos:
yo soy el Cristo del que ustedes han predicado. Aquí están las manos, aquí está mi costado, aquí están las heridas. Aquí vengo a buscarlos y Él se llevó la cautividad. El primer testigo en ver la cautividad en el paraíso fue el buen ladrón. ¡Qué poderoso! En esta película de la Pasión hay dos personajes que son bien importantes. Número uno, el ladrón que fue testigo de llevarse esa cautividad y subirla. Dice que traspuso, dice la Biblia, la traspuso. El primero fue el que ayudó a cargar la cruz al maestro, que se llama el Cireneo. Dos personajes que la gente le pasan por alto, porque el Cireneo, no dije Cirineo, Cireneo. Y pasando Jesús con la cruz y azotándolo, este hombre salió del trabajo, dice la historia, que salió del trabajo y él fue, porque era uno de los discípulos, no apóstoles, discípulos, que seguía al maestro, pero él no se quería perder este bochinche. Y dice la historia que salió del trabajo rápido para poder ver la progresión del maestro hasta el monte Golgota. Ojo, no hay ningún monte que se llame Calvario. Me miran mal. No hay monte Calvario. Él pasó un Calvario en el monte Golgota. Gracias por ese amén. Y el Cireneo estaba de lejos mirando el chisme y todo el revolú del maestro. Pero miren lo más grandioso de esto, que nunca iba a pensar que el Cireneo iba a ayudar a cargar esa cruz. Qué privilegio, mi hermano, tocar esa sangre en esa cruz. Porque fue a través de un hombre que entró el pecado y maldijo. El hombre maldijo la naturaleza, pero fue a través de un hombre que redimió con la sangre preciosa. Ese madero que salió de un árbol, esa sangre redimió la naturaleza. Ese hombre debió haber estado demasiado contento y decir: wow, toqué la sangre del que me va a redimir. Eso es un tema que pica y se extiende. Este ladrón, buen ladrón, el compañero de martirio. Me imagino que esos dos ladrones eran dos individuos molestándose uno a otro. Uno era el que uno le tiraba al otro y el otro le tiraba. Pero había uno que era Dimas, se llama Dimas. Dimas, según los historiadores, el nombre de este ladrón era Dimas. Y este ladrón todavía le llaman por ahí el buen ladrón. Yo me imagino que él estaba atento a todo lo que decía el maestro. Y seguramente oye de labios de Cristo la palabra Padre. Él dice: pero ¿a quién le estará hablando Cristo? ¿A qué Padre? Porque está en la cruz aquí, está este bueno y el otro malo. Y está Cristo diciéndole al Padre: perdónalo porque no saben lo que hacen. Y me imagino que este hombre estará preguntándose: ¿a qué padre? ¿Qué padre le estará él hablando? Si yo veo aquí no veo a nada. Y seguramente eso lo hace reflexionar. Oh, si yo pudiera dirigirme a Dios con esa paz y esa tranquilidad. Imagínense, si yo pudiera dirigirme a Dios con esa paz y esa tranquilidad de Cristo en esa cruz del medio. En ese momento comienza a creer en Dios. Hubo un efecto de parte de Cristo. Hubo un efecto en el corazón de este hombre. Incluso comienza a reprochar lo que el mal ladrón decía. Y fíjese lo que dice Dimas, el ladrón bueno: ni aún temes tú a Dios, que estando en la misma condenación
Y luego añade en el versículo 41, nosotros a la verdad, justamente, oiga cómo él acepta de que ese Señor que está en la cruz del medio era inocente. Y el buen ladrón dice, nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Fíjense qué se siente ser culpable y por un momento estar de acuerdo con la justicia de los hombres. Todo aquel que es apresado por una situación, todo el mundo es inocente. Y más en este sistema judicial, tú eres inocente hasta que te declaran culpable. De pronto, este buen ladrón pone su fe en Jesús y siguiendo el relato le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí está la palabra clave. Hay diferentes traducciones. Acuérdate de mí cuando estés en el reino. Acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Pero cualquiera de las tres, ya el ladrón sabe que su vida va a parar a las mansiones celestes, porque se encontró en el estado de depresión, en una cruz, al lado de Dios, al lado del Maestro. Y Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas, cuando regreses en tu reino. Qué preciosa seguridad. Qué preciosa seguridad de este hombre. Y recuerden que ya durante el ministerio de Jesús había afirmado, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si la salvación fuese por obra, aquel ladrón no se salvaba. Y todavía hay iglesias, perdonen los que me están viendo y perdonen algunos que a lo mejor no comparten conmigo, todavía hay iglesias que creen que las obras lo van a llevar al cielo. Dile al que está a tu lado, todo tiene un balance. Y el apóstol Pablo lo aclaró perfectamente en Romanos 19 y 10. Dice bien claro que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es cuestión de creer en el que está en la cruz del centro y aquel que resucitó al tercer día. Nada más. Nada más. No compliquemos más el evangelio. Hay mucha complicación para seguir a Cristo y muchas reglas. Es tomar la cruz y seguirle. Punto. Morir a nuestro ego, morir a nuestro orgullo, morir a nuestra desobediencia y decirle a Cristo, reina en mi corazón. La palabra cuidadosa. Juan 19, 26, 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí, mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es claro que con esta confesión usted tiene que entender que ya José no estaba presente. Ya José había muerto. Esto es cuestión de 2 más 2 son 4. Jesús era un hombre responsable. Vivía con su mamá. Y si se va de su casa, él va a dejar a alguien encargado de su mamá porque José no está.
Quiere decir que ya José no estaba. Ay, pero es que la Biblia no lo dice. Ay, Dios mío. A mí me gusta hablar con esa gente porque es que me ponen la presión por las nubes. Pero se entiende. Imagínese como madre, usted es madre, lo que ella estará sintiendo en ese momento. Ver a su hijo en una cruz. ¿Qué madre quiere ver a su hijo padeciendo? Cuando ya Dios te dio un hijo, ¿qué madre quiere ver a su hijo pasando por una situación tan adversa, una muerte de cruz? La muerte de cruz, los romanos fueron los que inventaron esa muerte. Solamente para los judíos. Mira qué demonios son. Pero Jesús, como hijo humano de una dolorida mujer, se acuerda que él como hijo mayor tenía deberes humanos, número uno, y los atendió cuidadosamente, encomendando a aquella buena y amante madre a su discípulo amado. Su resignada pero dolorida madre necesitaba oír una palabra de esa. No se iba a quedar sola. Juan te va a atender. Juan te va a cuidar, madre. Hay que notar que la más favorecida de todas las mujeres era María. La más favorecida de todas las mujeres era María. Pero también fue la mujer más afligida. Ella probó en carne propia la prueba. Tú eres madre de Cristo. Tú eres madre del Salvador del mundo. Tú eres la madre de ese Cristo que vino a sanar con el poder del Padre. De ese Cristo que vino a curar, que vino a libertar. Ahora estás viviendo en carne propia la aflicción de una mujer ver a su hijo en una cruz ser vituperado, ser difamado, ser azotado. En una cruz cuando ella misma vio los milagros poderosos de Cristo. Seguramente su fe ya no le quedaba fe. Seguramente su fe claudicaba. Me imagino las preguntas que tenía ella. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que ver a mi hijo? ¿Dónde está ese ángel que se me apareció? ¿Dónde está esa palabra que yo recibí? Viendo a su hijo crucificado. Seguramente esa madre abnegada se acordó en ese momento de cuántos milagros hizo su hijo. Ahora, ¿quién podría consolar a esta madre en aquellas circunstancias tan deplorables? ¿Quién podría darle un consejo a esta mujer? Precisamente había un discípulo que Jesús confiaba. Porque hay hombres en el caminar que yo puedo confiar. Hay hombres en tu caminar que tú puedes confiar. Hay gente en el camino que Dios te pone, que son bastones para poder confiar en ellos. Y este hombre, Juan, el discípulo amado, se recostaba del hombro del maestro. Obviamente, puede ser que habían parientes cercanos, tíos, abuelos, lo que fuera, hermanos, pero prefirió confiarle a su discípulo amado, ya que posiblemente, como dije ahorita, pues José ya había partido, se había ido, se había muerto. Con esto Jesús nos hace pensar que no debemos dejar pensar en nuestros padres. No importa lo que sea tu papi y tu mami, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No me vengas a contar cuentos. No me vengas a contar una historieta, porque yo anoche no nací. Si mi padre fue o dejó de ser, mi deber es honrar a mi padre por encima de las circunstancias. Y entender que la enfermedad no está en la sábana, está en el que carga la enfermedad. Y la moneda tiene siempre dos caras. Tiene dos caras. Pero nuestro deber como hijos es hacer lo que dijo y lo que hizo Jesús: honrar a nuestros padres. Yo amo a mi mami, yo amo a mi papi. Tienen 88, 89 años. Los amo y los bendigo. Y todos nosotros bendecimos a nuestros padres por encima de los errores, por encima de las cosas negativas que tengan. Yo amo a mi padre y a mi madre. Y Jesús allí encomendó a Juan el cuidado de María. Efesios 6:2. Repito: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo bendigo los hijos que honran a sus padres. La palabra patética. Patética es, cuando algo es patético, es algo que es sensible, que causa una impresión. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra más misteriosa que uno puede estudiar. ¿Cómo podemos pensar que Dios dejó a Cristo desamparado? ¿Cómo tú puedes pensar que su padre se alejó de su hijo en el momento que más lo necesitaba? Esta es la palabra más patética que Jesús pudo mencionar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su hijo revela claramente en la palabra que aparte de ser padre, él sigue siendo Dios. ¿Acaso no dijo en alguna otra ocasión: mi padre y yo uno somos? ¿Se acuerda que lo mencionó Cristo a los discípulos? Y en otra ocasión él menciona: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan que lo mencionó? Sin embargo, vemos que este privilegio en este momento no era posible. Cuando se hallaba cargando en sus hombros el pecado de toda la humanidad. Por eso Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Él no puede consentir el pecado. Y Jesús siente en ese momento que la presencia divina se aleja por un momento de él. Piense por un momento los pecados de todos cargando Jesús. Imagínese en un dibujo grande Jesús aquí y el peso de todo el pecado, toda la suciedad, todo lo horrible y lo malo, todo lo cargó él. Eso es como tú ver a tu hijo. De momento tú estás viendo a tu hijo y tu hijo tú lo tenías en tu casa y tu hijo estaba muy bien y tu hijo estaba gozando de todos los privilegios, y de momento tu hijo ya no está en tu casa, está en la calle. Lo mismo pasó con nuestro Dios. Al ver que Jesús cargaba el peso de todo el pecado de la humanidad en ese momento y de esta humanidad.
Por eso Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Él no puede consentir pecado. Por eso su mirada se apartó por un momento. Y él exclamó, el hijo, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has desamparado. Pero no pensemos que esto presenta una queja o una duda. Más bien era una situación interna de no sentirse completo junto con su padre. Es una pregunta que en la gramática se llama exclamativa, que no requería una respuesta. Quizás solo quería hacernos reconocer el inmenso sacrificio que Él hizo por nosotros, para que reaccionemos y podamos decir: sí, Señor, lo reconozco, porque fue por mí que Él llevó esa cruz. Fue por mí que murió en esa cruz. Fue por mí que fue flagelado. Fue molido por nuestros pecados. Miren lo que dice Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. Cuando él estaba allí y le dijo al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Y yo aseguraría que todas las tinieblas del infierno se levantaron en contra de Jesús. Que todo el pecado horrendo, cruel y oscuro recayó sobre mí, Jesús. Todo el infierno se levantó, porque Satanás sabía que ya no podía controlar al hombre, no podía controlar la muerte, no podía controlar la naturaleza. Por eso su sangre nos redimió y nos libertó de todo pecado. Yes. Brother, Él te libertó. Él te libertó. Él no murió en vano. Él murió para poder redimirte. La palabra expresiva, Juan 19:28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Expresivo. Estás botando toda esa sangre, una hemorragia de sangre interna, externa, perdiendo líquido. El líquido después de un tiempo, ya la sangre coagulada también se convierte en agua. Los órganos están apagándose poco a poco. El sistema digestivo se está apagando. El sistema respiratorio, los pulmones, el sistema endocrino, el sistema nervioso, todo se está apagando poco a poco. Y la palabra sed refleja que ya casi no le quedaba líquido en su cuerpo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que ha sentido profunda sed? Aquí, ahora mismo, espérese, ¿dónde está el agua esta? ¿Le ha pasado lo mismo? Imagínense cómo Cristo estaba. Era la peor, la necesidad física que sentían todos los crucificados, y era como un castigo para ellos no darle agua, porque se iban muriendo más rápido. Y si no se morían, le rompían las piernas. Porque estaban perdiendo sangre y la fiebre era tan alta por las heridas. Por eso es que algunos verdugos mezclaron vinagre con hiel amarga y pestilente, y lo que quisieron darle para que él bebiera no lo aceptó. Incluso
Hoy en día, Él sigue recibiendo vinagre y hiel de muchos que no quieren aceptar el sacrificio en la cruz en el monte Gólgota. Todavía hoy en día se le sigue dando hiel y vinagre, porque no queremos aceptar que su sacrificio fue la obra maestra de Dios, escogido antes de la fundación del mundo, antes de cualquier molécula establecida por Dios. Esa fue la obra perfecta para nuestra salvación. Es por eso que les puedo decir hoy que cuando le sirvamos a Dios, no lo hagamos por vanagloria. Nosotros no le servimos a Dios por vanagloria, ni prestigio, ni posición. Hagámoslo solo por amor y agradecimiento. Él nos encontró, tú no lo encontraste a Él. Él nos encontró. Por eso le servimos por agradecimiento, por amor y por obediencia. La palabra garantizadora, para que se ponga feliz, es la número 6. Ay, qué bueno ya. Juan 19:30 dice, y si se ha dado cuenta, estoy buscando diferentes versiones entre los evangelios, porque cada evangelio era para un grupo étnico específico. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, it's done. It's finished. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero cuando tú dices consumado es, y estamos en esta tierra, cuando yo vi a mi suegro morir, vi el suspiro que dio, pensaba yo en ese momento en la delegación de ángeles que venían a buscarlo. En esa delegación de ángeles marchando y corriendo para buscar el alma, porque todavía ahí en el lecho de muerte, Vito, en el lecho de muerte, Satanás no quería soltar el alma de papi, no quería soltar el alma de mami. Satanás quería ganar la batalla y los ángeles vinieron a llevárselo, a decir, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Consumado es. Se terminó esto. Fueron 3 años y medio. Ya terminé con lo que Dios me había ordenado. Mi padre me ordenó. Yo lo hice. Consumado es. Consumado es. Es finished. Consumado es. Se acabó. Se acabó, ya se acabó el sufrimiento. Hice lo que vine a hacer. Derramé mi sangre, redimí al hombre. Soy intermediario, soy abogado de ellos. Ahora yo los voy a salvar, porque donde yo estoy, ellos van a estar conmigo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ya se acabó. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu sacrificio. Cuando yo miro la cruz, pienso en que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando miro la cruz, pienso en que ya tengo que doblar mi egocentrismo, mi orgullo, y obedecer para poder llegar a la tierra prometida. Porque Él obedeció hasta lo último. Él obedeció hasta la muerte. Se sometió a las leyes. Vino a cumplir las leyes. Cumplió.
Qué difícil es ahora obedecer. Qué difícil. Nosotros ponemos nuestra salvación en un hilito. Fue tan potente esa palabra que la tierra se estremeció. Ni siquiera pudo contener a sus muertos. Los muertos comenzaron a salir. Hubo un tremendo terremoto. Los muertos comenzaron a salir. Los muertos comenzaron a salir de sus tumbas. Ese terremoto hizo que el velo del templo se rasgara en dos. Ya no hay que ir a un cura. Ya no hay que ir a un sacerdote. Ya no hay que ir a un hombre. Tú vienes directo al altar y hablas con Él. Ya hay libertad porque Él vino a unirnos. Su sacrificio nos unió. Esa es la perfecta religión. Su sacrificio nos unió. Esa es la perfecta religión. Religarse a través de su sangre. El centurión, hay una película del centurión, no me acuerdo el nombre. Cuando lo vio dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Centurión, te equivocaste, no era, sigue siendo. Sigue siendo, papi chulo. Sigue siendo el nene lindo de la película. Sigue siendo el Hijo de Dios. Y es Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se hizo carne para que pudiera sentir lo que tú y yo sentimos. Esta carne es débil. Esta carne es débil. El apóstol Pablo dice, lo bueno no hago, mas lo malo quiero hacer. Porque mientras estamos en esta tierra, nuestra lucha no es con mi sangre ni con mi carne, contra principados, potestades que están en las regiones celestes. Ellos son los que invaden nuestros pensamientos. Y de momento tú estás bien y de momento estás mal. Y de momento estás bien y de momento estás aquí. Porque es una lucha. Por eso tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Y pensar que el enemigo no descansa. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él se hizo hombre para saber por lo que tú y yo pasamos. Para decir, yo sé por lo que pasa Ricardo. Y si Ricardo cae, aquí estoy yo para levantarlo. Y si Juan cae, aquí estoy yo para levantarlo. Porque si él perdonó y le dijo a su padre, perdónalos porque no saben lo que hace, es porque él nos enseñó a que perdonáramos. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único